Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo número 6 y vamos a hablar sobre el ecosistema Hadoop. El equipo está conformado por Luis Alejandro, Sandra Melissa y Fernando Enrique. El análisis de Big Data de hoy en día representa presupuestos excesivos para las organizaciones y empresas, debido a que las herramientas tradicionales de gestión de bases de datos relacionales no funcionaban bien para las cantidades masivas, y menos aún cuando más del 80% de los datos no son estructurados. ¿Qué es Hadoop? Hadoop es un framework open source de tipo MapReduce que ha traído herramientas para el análisis de grandes volúmenes de datos. Permite procesar grandes cantidades de datos a un muy bajo costo e incluye una colección de componentes de procesamiento de datos distribuidos para almacenamiento y proceso de datos estructurados. MapReduce rompe un problema de Big Data en subproblemas, distribuye estos conjuntos en decenas y centenas o incluso millones de nodos de procesamiento y a continuación combina los resultados en un conjunto de datos más pequeño y que es mucho más fácil de analizar. Hadoop se diseñó para correr en un gran número de máquinas que no comparten memoria ni discos. ¿Cómo es que se llegó a Hadoop? La empresa Google trabaja desde principios del siglo XXI en nuevos métodos para el acceso a la información, y sus trabajos se dirigían al tratamiento masivo de grandes volúmenes de datos y en sistemas en paralelo. Las tres grandes innovaciones que desarrolló Google y que han configurado el desarrollo posterior de Hadoop fueron publicados en los siguientes artículos. The Google File System. Este artículo explica que se ha diseñado e implementado el Google File System, un sistema de archivos distribuidos escalables para aplicaciones intensivas de grandes datos distribuidos. Proporciona tolerancia a fallos mientras se ejecuta en un hardware convencional y económico, y entrega un alto rendimiento agregado a un gran número de clientes. El siguiente es MapReduce. Es un modelo de programación y una implementación asociada para el procesamiento y generación de grandes conjuntos de datos. Los programas escritos en el estilo funcional son paralelizados automáticamente y se ejecuta en un clúster grande de máquinas básicas. El sistema de tiempo de ejecución runtime tiene especial cuidado de los detalles de particionado de los datos de entrada, planificando la ejecución del programa a través de un conjunto de máquinas. El tercero es Bigtable. Es un sistema de almacenamiento distribuido para gestión de datos estructurados que se ha diseñado para escalar a un tamaño muy grande, petabytes de datos a través de miles de servidores estándares. Esto ha proporcionado una solución de alto rendimiento y de éxitos para muchos productos de Google. Uno de los componentes de Hadoop es MapReduce, un paradigma de programación que nos permite realizar una consulta en un conjunto de datos, dividirla y ejecutarla en paralelo en múltiples nodos. Estos conjuntos de datos pueden llegar a ser estructurados, semiestructurados o no estructurados. Para ilustrar el funcionamiento de MapReduce se utilizará el siguiente ejemplo, en el que se desea almacenar un archivo de texto. Aquí podemos ver cómo el archivo de texto es dividido en líneas. Cada una de estas líneas pasará a lo que es el proceso map o el proceso de mapeo. Este toma un conjunto de datos y lo convierte en otro conjunto, donde los elementos individuales son separados en tuplas. Estas tuplas son de pares clave y valor. Cada una de las palabras es la llave y a esta se le asigna una unidad para indicar la existencia de la palabra. Cabe mencionar que entre los procesos map y reduce existe una fase intermedia que obtiene las tuplas del proceso map y determina qué nodo procesará estos datos, dirigiendo a la salida a una tarea de reduce específica. En el proceso reduce se obtiene la salida de map como datos de entrada y combina las tuplas en un conjunto más pequeño. Como podemos ver,
reduce el conjunto de datos a uno más pequeño, teniendo de salida un nuevo formato del archivo original. Este pasará a ser almacenado posteriormente por el HDFS, el cual miraremos más adelante. El sistema de archivos distribuidos de Hadoop o HDFS. Este componente de Hadoop gestiona archivos de gran tamaño, archivos por encima de la capacidad de un solo nodo. Como podemos ver en la arquitectura, HDFS cuenta con un nodo nombre. Este nodo nombre o nodo maestro es el que cuenta con los metadatos de los archivos que se desean obtener. Estos son como en cuántas partes está dividido, qué tamaño tiene, dónde se encuentran estos bloques. Los bloques son guardados en nodos de datos. Estos son los diferentes servidores. Un archivo puede estar dividido en varios nodos. Por ejemplo, si tuviéramos un archivo de 192 megas, este archivo será dividido en tres, cada una de 64 megabytes. El archivo 1 será guardado en el nodo esclavo o nodo de datos A, B, el segundo en C y D y el tercero en A y D. Toda esta información es con la que cuenta el nodo nombre o nodo maestro. HDFS guarda una copia en los diferentes nodos en caso de un averío. Esto significa que si el nodo se llegara a fallar, se podrá obtener la información de los demás nodos. Esto para tener seguridad en los datos, además de no requerir de hardware costoso, sino de máquinas comunes muy fáciles de encontrar. HDFS más MapReduce. Estos dos componentes trabajan de la siguiente manera. HDFS se encarga de separar un archivo. Como podemos ver en la imagen, el archivo se separa en tres. Estos pasan al proceso de mapeo. Posteriormente se copian y se ordenan en el proceso de shuffle. Todos estos son combinados y pasan al proceso de reducción o de reduce. Después del proceso reduce, se obtiene la parte que será guardada en el nodo esclavo o nodo de datos. Al trabajar directamente con el API de Java suele ser muy propenso a error complicado, además de que Hadoop restringe su uso a programadores de Java. Eso ofrece dos soluciones para facilitar la programación. La primera solución es Pig, que utiliza un lenguaje llamado Pig Latin, y su nombre fue dado debido a que acepta cualquier tipo de datos, además de ser el ambiente de ejecución de programas MapReduce. También simplifica las tareas simples como la carga y la transformación de datos y el almacenamiento de los resultados finales, ejecutando los flujos de datos en paralelo con Hadoop. La otra solución es Hive, que mediante la adopción de la estructura de Data Warehouse facilita a Hadoop administrar grandes conjuntos de datos, permite la consulta de datos utilizando su propio lenguaje, que tiene una sintaxis muy similar a SQL, llamado Hive Query Language, SQL al mundo de datos no estructurados. Hive admite consultas en SQL, instrucciones DDL, que son utilizadas para crear, eliminar y modificar tablas, e incluso instrucciones DML. Sin embargo, aún no admite la actualización y borrado de filas en las tablas existentes. HQL es un lenguaje funcional y declarativo que permite la explotación de los datos JavaScript Object Notation o JSON, diseñado para procesar grandes volúmenes de información, y para lograr dicha explotación de datos, HQL reescribe los queries de alto nivel a queries de bajo nivel para distribuirlos como procesos MapReduce. Como se puede observar, una plataforma de Big Data consiste en un esquema de proyectos que viven en un conjunto. Por ejemplo, aquí algunos de ellos. HBase es una base de datos columnar, no soporta SQL y no es una base de datos relacional, aunque cada tabla contiene filas y columnas como en las bases de datos relacionales, permite que muchos atributos se agrupen llamándolos familias de columnas, y los elementos de una familia pueden ser un solo conjunto. Lucene es un proyecto de Apache para realizar búsquedas sobre textos, ya que provee de librerías para indexación y búsqueda de texto, y ha sido principalmente utilizado en la implementación de motores de búsqueda. Los documentos son divididos en campos de texto o fields y se genera un índice sobre ellos para realizar una búsqueda rápidamente independientemente del formato del texto. UCI se implementó ya que existen varios procesos ejecutándose en distintos momentos, y este permite simplificar los flujos de trabajo y coordinarlos entre cada proceso, permitiendo así al usuario definir las acciones y las dependencias entre ellas. Abro provee servicios de serialización. Así, cuando se guardan datos en un archivo, el esquema que define a ese archivo se almacena dentro de él, para así facilitar a las aplicaciones su posterior lectura. Cassandra es una base de datos no relacional distribuida basada en un modelo de almacenamiento de clave-valor y permite grandes volúmenes de datos
de una forma distribuida. Chukwa fue diseñado para la colección y análisis a gran escala de logs e incluye un toolkit para desplegar los resultados del análisis y el monitoreo. Flume tiene como tarea principal el dirigir los datos de la fuente hasta alguna otra localidad, en este caso hacia el ambiente Hadoop, y existen tres entidades principales que son los sources, decorators y sinks. El source es cualquier fuente de datos, sink es el destino de una operación en específico y decorator es esa operación dentro del flujo de datos que transforma la información de alguna otra manera